Ay, ay, ay. Buen día, amigos. Muy buenos días. Muy buenos días. Toda gloria y honra sea tuya, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Al Cordero de Dios todo mi amor. Nuestra vida te damos a ti, Señor. Y nuestra vida te damos a ti, Señor. A este mundo ya no voy a dar todo mi corazón. Ahora quiero estar siempre con tu amor. Queremos ver el día en que tú vengas otra vez. Y junto con los ángeles en el cielo cantaré. Muy buenos días, señores. Francisco Javier, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la rodilla esa? ¿Cómo va todo? Elisa de Fuentes, bienvenidos. Vaya a buscar su café, su té, su mate. Que vamos a tener un tiempito en la palabra. Jenny, Eli. Buenos y bendecidos días. Acá estamos ya, día miércoles 4 de agosto. ¿Cómo hemos llegado a agosto? Durante todo este tiempo ya ha pasado un año y medio, desde marzo del año pasado, cuando todo comenzó el tiempo cero. ¿Ya? Pero ya estamos hoy día con 7 grados, pero pronosticado 23. Así que vamos a tener un lindo día hoy, ¿cierto? Lleno de calorcito, rico, aunque igual se echa de menos la agüita de invierno, ¿ya? Así que vaya a buscar su café, su té, para que podamos tener un tiempito en la palabra. Recuerde poner me gusta y compartir, para que otros también puedan tener acceso. Julia Carolina Rivero, muy buen día, pastor, y a todos. Desde la comuna de Padre Hurtado les saluda un gran abrazo, Padre Hurtado. ¿Quién lo iba a creer? Pero allá estamos, ¿cierto? Muy bien. Así que, pero bienvenidos a todos y vamos a tener un tiempito en la palabra, ¿cierto? Así que espero que estén todos bien. Recuerda que tenemos este domingo la reunión presencial en la iglesia. Así que este domingo en la iglesia vamos a tener 2 reuniones. Una reunión a las 11 de la mañana con pase de movilidad o aquellas personas que ya han logrado vacunarse. Y una segunda reunión a las 12:45 para aquellos que no tienen el pase de movilidad y que tal vez no quieren vacunarse, no han podido vacunarse. Entonces a las 11 vacunados con pase de movilidad y a las 12:45 no vacunados sin pase de movilidad. Así que tienes que poder inscribirte y estar atento a eso, ¿cierto? Dice Eduardo, ¿cómo estás, amigo? Buen día, muy bienvenido. Isabel también, que se conecta por acá. Edith Mirtal Aravena Fuente Alba, directamente de la ciudad satélite. Está lindo adorar a Dios juntos. El domingo pasado en la reunión en presencial, tan lindo poder tener un tiempito para adorar a Dios
en comunidad, ¿cierto? Y poder tener un tiempito con Dios juntos. Así que quiero animarte, si no has podido venir, trata de venir y tener un tiempito acá. Bueno, vamos a orar ya siendo las 9:05 de la mañana. Catherine Martínez Olivares, muy buen día. Bueno, vamos a orar entonces y vamos a comenzar. ¿Les parece? Ya siendo las 9:05. Así que los demás irán conectándose, irán metiéndose ahí. Algunos ya volvieron a trabajo presencial. Algunos nunca dejaron de tener trabajo presencial. Otros se han quedado con los teletrabajos. Pero en general muchos ya han vuelto a trabajos presenciales. Entonces antes era más fácil ver esto en la mañanita, pero después se ve durante el día. Así que recuerda que esto queda guardadito. Y después incluimos los apuntes de cada tema que damos, lo incluimos ahí en el chat. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia, por tu gracia, por tu bondad, Dios, por cuán bueno tú has sido con cada uno de nosotros, Dios. Así que, Padre, oramos esta mañana, oramos, Señor, para pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo. Ven, Dios, y llena nuestra mente, corazón y alma de todo lo que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Padre, queremos recibir todo lo que tú tienes, caminar en tus planes, caminar en tu voluntad, Señor. Padre, aléjanos de hacer lo que nosotros queramos de hacer, sino que queremos caminar en lo que tú quieres que hagamos, Dios. Padre, queremos ser hijos e hijas obedientes a tu palabra y que podamos, Padre, mantener una línea contigo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos esta mañana y a ti te damos la gloria, la honra, Señor, y todo el poder, Dios. Muchas gracias por tu presencia. Señor, bendecimos a cada familia de la iglesia, cada matrimonio, Señor, cada joven, cada niño que tal vez están volviendo a clase. Padre, que tú los protejas, los cuides, los acompañes en cada momento. Pero te damos muchas gracias por este tiempo junto, Padre. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, amén. Así que los que me conocen saben, día miércoles para mí, dificilísimo. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién más ha llegado? Vi a mi amigo Marcela Huenchual, bienvenido. Ernesto Uribe de Phoenix, Arizona. ¿Cómo está usted, señor? Desde el bosque de las montañas. Bienvenido. Bueno, y Cintia, saludos a todos, que tengan un gran día. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí que les parece? 9:08, 12 grados ya, hemos ido subiendo poco a poco acá. Me imagino que en Phoenix deben estar ya con 30 grados. ¿Ya? Pero bienvenido a todos. Bueno, el lunes pasado comenzamos una serie basada en el libro de Santiago, ¿ya? El libro de Santiago, ¿cierto? Es un libro maravilloso, práctico, ¿cierto? Básicamente un libro práctico de la vida. Recordemos a modo de información que Santiago era el hermano o el hermanastro en esencia de Jesús. Y en el nombre hebreo, ¿cierto? De Santiago es Jacobo. Entonces Jacobo es el hermano de Jesús, que en la traducción le ponen Santiago, en inglés es James, ¿cierto? Y tiene, de acuerdo a la traducción, va adquiriendo su nombre, pero en el libro, en el idioma hebreo, el nombre es Jacobo. Jacobo escribió este libro, ¿cierto? Por allá en el 44 al 50 después de Cristo, y se dice que fue una de las primeras cartas escritas, ¿cierto? Antes de todas las demás que fueron apareciendo después. Y Santiago, o Jacobo, era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Estuvimos hablando de esto el lunes, así que después, si quieres, yo estoy haciendo un pequeño resumen, ¿cierto? Jacobo era uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Recordemos que la gran mayoría, si no todos los discípulos de Jesús, se quedaron guiando, liderando, ¿cierto?, la iglesia en Jerusalén. Pero Dios levantó a otras personas para que fueran a los gentiles. Pero en el pueblo, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, se quedaron básicamente los discípulos. Y entre eso estaba Jacobo, el hermano, ¿cierto?, de Jesús, el hermano del Señor. Después, si tú quieres, puedes leer Gálatas 1:9, hace referencia a todo esto. La carta, como Jacobo era alguien que vivía en Jerusalén, ¿cierto? Él la escribió básicamente a los judíos,
a los israelitas, a las tribus de Israel que estaban dispersas por diferentes lugares y para que se enteraran de lo que estaba ocurriendo y de la fe que había, ¿cierto?, en cada uno de ellos. Y específicamente estuvimos viendo el capítulo 1 el lunes, del capítulo 1, del versículo 1 al 18, y estuvimos viendo acerca de cómo pasar las pruebas, la importancia, o sea, cómo asimilar, cómo confrontar, cómo enfrentar las pruebas, las tentaciones, aquellas situaciones difíciles y complejas. Y Santiago dice que las pruebas vienen a generar en nosotros una fe constante. Y dijimos, claro, es fácil tener fe, es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bonito, cuando tenemos todo lo necesario, cuando estamos bien, tenemos paz en nuestro corazón y podemos decir gracias a Dios, porque todo está como una tacita de leche. Pero cuando las cosas son más turbulentas, cuando el bote empieza a moverse por la marejada o comienzan diferentes situaciones, es allá, ¿cierto?, donde nuestra fe es fortalecida. Nuestra fe no se fortalece solamente en los tiempos fáciles o en los tiempos buenos, sino que nuestra fe se fortalece en las pruebas. Por eso mira lo que dice Santiago en un momento, dice, dichosos aquellos que enfrentan diferentes pruebas. Pero dice, dichosos como bendecidos los que enfrentan diferentes pruebas, porque su fe será fortalecida. Entonces nuestra fe se fortalece estando o enfrentando o confiando en Dios en medio de la tormenta. La tormenta, escúchame esto, la tormenta o las situaciones difíciles, las pruebas y las tentaciones van a sacar a la luz lo que realmente somos, lo que realmente tenemos, lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo Santiago. Mira, las pruebas, las situaciones difíciles, las complejidades de la vida van a sacar a la luz aquellas cosas que fortalecen nuestro corazón. Por eso es tan importante, aún en las situaciones, mira, cuando hablamos del bote, ¿cierto?, y viene la tormenta y la tempestad, Jesús dormía. Los discípulos desesperados, pero Jesús dormía porque su corazón estaba confiado. Entonces, es tan importante, dice Santiago, dichosos cuando pasen por diferentes pruebas y situaciones complejas, porque su fe será fortalecida. Entonces, eso estuvimos viendo el lunes. Buenos días también a Vane, a Marjorie, ¿cierto? Todos los, a Romy, los que se han ido añadiendo. Y también añadimos que nada malo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Bueno, hoy día vamos a continuar con el versículo, vamos a seguir del versículo 16 al 27 para terminar el capítulo 1 de Santiago. Recuerden que yo les dije que esto iba a demorar como 6 en tu casa, por lo tanto vamos a tener 2 semanas revisando el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro desafiante, es un libro que nos lleva a la práctica de la fe. Recuerda que la fe no es algo teórico, no es algo como del aire imaginario, sino que es algo práctico que vivimos cada día. Y a mí me gustaría leer Santiago capítulo 1, del versículo 16 en adelante, para poder tener una visión panorámica de lo que vamos a estar tratando. Pero escribe Santiago, ¿cierto?, a los judíos o a las iglesias, ¿cierto?, que estaban dispersas en diferentes partes del mundo. Y dice lo siguiente: mis queridos hermanos, no se engañen. No se engañen. Bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de toda la creación. Santiago dice 2 cosas. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y segundo, añade, dice que Él nos hizo nacer por medio de su palabra. ¿Ya? Versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes,
la cual tiene poder para salvarles la vida. Pero aquí, después lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero aquí Santiago va y dice algo interesante que para mí es muy importante. Dice que recibamos la palabra con humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la soberbia, la testarudez, ¿cierto? Que dice, no, yo sé. El famoso yo sé, y que tal vez muchas veces está alejado de la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos da la base de lo que creemos, es la Biblia la que nos da la base del cómo vivir. Entonces tenemos que ir con humildad a recibir la palabra de Dios de un corazón humilde, con un corazón abierto, ¿cierto? Para decir, Señor, tú eres quien tiene la verdad, Dios. Tú eres quien tiene la razón, no yo, Dios. Leíamos en Proverbios el otro día, ¿cierto? Que hay caminos que al hombre le parecen correctos, adecuados, pertinentes, pero su fin es un fruto de muerte. Entonces, claro, el ser humano piensa, no, si esto es así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso es tan importante lo que dice Santiago acá, que aprendamos a recibir con humildad la palabra sembrada en cada uno de nosotros. Bueno, versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, pero después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvida lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. O sea, cuando yo vivo la palabra, cuando yo obedezco la palabra, eso trae bendición a mi vida. ¿Ya? Entonces Jesús dijo, recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos o obedecerán mis mandamientos. Versículo 26 dice, si alguien se cree religioso, ¿ya?, pero no le pone freno a su lengua, ay Dios mío, la lengua, amigo, la lengua, tantas metidas de patas que se han hecho mediante la lengua, ¿no? Y después no se tiene la humildad para retractarse de lo dicho. Ese es un gran problema del corazón del ser humano, que es fácil de hablar, difícil de retractarse. Y es tan fácil, puedes decir, sabes que me equivoqué, dije algo que no debía. Pero mucho de la guerra, muchas de las situaciones, el mismo Santiago nos dice que la lengua es como el timón de un gran barco y tiene el poder y el potencial de encender un bosque con una simple llama. Entonces, bueno, nos llama a cuidar nuestra lengua, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, ¿cierto?, y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, claro, cuando leemos esto de Juan, nos da tanta luz acerca del vivir la palabra. Y dijimos recién el lunes, estuvimos hablando que no basta con solo saber. Ah, no, si Juan 1.12, si aquí, no, yo me sé de memoria. Sino que Juan nos llama a practicar la palabra, a vivir la palabra. Porque si no la vivimos, dice Santiago, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Al saber algo, pero no al practicarlo. O sea, Jesús le llamó a los fariseos de ese momento, aquellos que sabían pero no lo vivían, les llamó hipócritas. Entonces, claro, nosotros tenemos que avanzar y parte de la madurez es vivir y hacer lo correcto dentro de un mundo incorrecto. Vivir y hacer aquellas cosas que son esenciales para la vida dentro de un mundo que no es justo. Entonces, el mundo no es justo, la sociedad no es justa. Por lo tanto, como la sociedad y el mundo no es justo, nosotros muchas veces tendemos a dejarnos llevar también por esa misma línea, pero tú y yo somos llamados a no dejarnos llevar por la corrupción del mundo. Por eso es tan importante el libro de Santiago, porque nos remueve, y nos mueve no tan solo al saber, sino al vivir. Y es otra cosa.
¿ya? El vivir es una cosa muy diferente, amigos. Bueno, dentro de eso, en el versículo 21, ¿cierto? Que yo ya lo dije, versículo 21, Santiago dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Yo lo encuentro maravilloso, que la palabra de Dios es algo grandioso, algo que yo amo, me encanta, pero no podemos ser ingenuos y no dejar de pensar en esto, no dejar de poner atención en esto. Estamos en un mundo corrompido. Esta es una sociedad corrompida. Y dice, como dice el apóstol Pablo, guiada por el Dios de este siglo, que es el diablo. ¿Y saben lo que hace el Dios de este siglo? Miente. A mí me gustaría leer en Génesis 3, versículo 1, porque una de las mayores mentiras que está corriendo desde hace mucho tiempo ya, y que el diablo empuja, es el no creer, o el no confiar, o el no practicar la palabra de Dios. O sea, la Biblia es verdad, amigos. La Biblia es la que contiene la verdad. Toda la palabra, dice Pablo, le escribió a Timoteo, le dice, mira, Timoteo, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y es útil para la vida, para corregir, para redarguir, es útil. Entonces, pero el diablo, Satanás, viene como a retorcer, viene a mentir, a mezclar verdades con mentiras, y cuando tú mezclas verdades con mentiras, el único fruto es mentira. En Génesis 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios dijo esto? ¿Es verdad que Dios dice eso? ¿Es verdad que la Biblia dice esto? Y esta es la gran mentira que aún el diablo sigue usando. Pero la Biblia es un libro antiguo. La Biblia es un libro viejo, hay que actualizarse. Estamos en el siglo XXI. Post-tecnología, post-modernidad, mira, actualízate. Y la gran mayoría de las líneas de pensamiento actuales son líneas que vienen a desacreditar y a quitar la autoridad de la Biblia. Por eso que somos nosotros, eres tú y soy yo, los llamados a poder dar autoridad y dar veracidad y mantener la Biblia como un libro veraz. El diablo va a buscar esto mismo. Lo mismo que le dijo a Eva. ¿Es verdad que Dios dijo esto? Es verdad que... Y eso es lo mismo que dice la sociedad hoy día. Oye, la Biblia dice eso, pero no importa. Sí importa. Porque la Biblia es completamente veraz. Y como es completamente veraz, tú y yo estamos llamados a defender esa verdad, a poder llevar esa verdad a otros, a una costa de la impopularidad. Puede resultar poco popular hoy día decir es que yo creo en la Biblia. Puede resultar poco popular hoy día el decir es que la Biblia dice. ¿Ya? Puede resultar poco popular ante una sociedad que quiere hacer lo que quiere sin llevarse por los cánones de la Biblia, ¿cierto? Va a resultar popular decir es que yo creo en la Biblia. ¿Cómo vais a creer en ese libro tan viejo? Pero creemos en la Biblia. Y es la Biblia la base de nuestra fe. Entonces, claro, cuando entendemos eso, captamos, por ejemplo, lo que dice en Proverbios 16, 25, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, correctos, ideas con sed, no, si yo sé, yo entiendo, yo capto, pero que acaban por ser caminos de muerte. O sea, la sociedad está hoy día donde está, con guerra, con hambre, con peste. La sociedad hoy día está porque el ser humano ha tomado caminos que le han parecido rectos. ¿Y cuál ha sido su fin? Muerte. ¿Cuál ha sido su fin? La destrucción de una sociedad, ¿cierto?, sana, saludable. Entonces tenemos una situación, ayer veíamos la noticia, ¿cierto?, en Fantasylandia, donde alguien va a divertirse y se arma una pelea ya. ¿Cómo? Porque la sociedad, amigos y amigos, está enferma, está alterada. Y necesitan de la palabra de Dios, necesitan de un testimonio tuyo, mío,
¿cierto? Y no tan solo saber lo correcto, no tan solo saber lo que dice la Biblia, sino que podamos vivir lo que dice la Biblia. Entonces, claro, el ser humano dice, no, si esto es, pero su fin, el resultado de eso, es un camino de muerte. Por eso es tan importante lo que nos dice Santiago, ¿cierto?, acerca del cómo vamos a vivir. ¿Cuál es la base de nuestra vida? ¿Cuál es la base de tu vida? ¿Qué es lo que determina tus parámetros de conducta? ¿Qué es lo que determina nuestros parámetros de vida? ¿Qué determina mis parámetros de pensamiento o de conclusiones? Y debe ser la palabra de Dios. Por muy impopular que sea. Vamos a tener crítica porque vivimos una sociedad liberal. Entonces, por la liberalidad o libertinaje de la sociedad, obviamente, y la Biblia tiene límites morales. La Biblia tiene límites valóricos. Entonces dice, esto es así. Y la sociedad dice, no, aquí no hay muros. Vamos nomás. Y la Biblia dice, no, sí hay límites. Por lo tanto, claro, vamos a hacer resultar tal vez algo impopulares. Pero vale la pena cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? La Biblia es realmente la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir? ¿Cuál va a ser nuestra pauta de conducta, de vida, mientras estemos en este lado de la eternidad? ¿Cuál va a ser nuestra pauta de conducta? ¿El pensamiento del mundo, de la sociedad, o el pensamiento bíblico? ¿El actuar de la sociedad actual o el actuar de lo que enseña la Biblia? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo voy a vivir hoy día esta vida tan compleja que tiene tanta... Y no lo digo solo por la pandemia, sino que lo digo por una cuestión de pensamiento, ¿cierto? Y de filosofías que tiene el mundo, ideologías que tiene el mundo. Entonces uno tiene que tener claridad acerca de lo que dice la Biblia al respecto. David, el rey David, en medio de una sociedad también corrupta, recuerden que estaban los babilónicos también ahí que tenían un estilo de vida muy diferente, ¿cierto?, de lo que Dios le había dicho, y estaban ahí mismo, cohabitaban las mismas tierras y fácilmente se podían mezclar. Pero David solía decir y solía expresar en reiteradas veces, Dios, tu palabra es verdad. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 81, David dijo lo siguiente, esperando tu salvación, se me va la vida, Dios. Ya, vuelve pronto. Nosotros podemos decir, ya, Jesús, que vuelva pronto para que esto se acabe. Pero esperando la vida, esperando la salvación, ¿cierto? Están pasando los años. Pero mira lo que dice después, pero en tu palabra, Dios, he puesto mi esperanza. Tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Y si tu palabra dice que Jesús viene por segunda vez para buscar a su pueblo y llevarnos a una eternidad con Él, eso va a ocurrir. Y si nos llama la palabra a vivir una vida obediente con Él y no dejarnos llevar por las corrientes del mundo, vamos a obedecer su palabra por muy impopular que sea. David miró y dijo, Señor, en tu palabra he puesto mi esperanza. No en mi concepto, no en el concepto de otro, sino lo que tu palabra dice, Dios. Luego añade Jesús en Mateo 7, versículo 24 al 25, dice lo siguiente. Por tanto, dijo Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. El gran problema, o uno de los grandes problemas que tiene la iglesia actual, y nosotros no estamos exentos a eso, es que la gente se queda, o nos quedamos, con lo que sabemos. Ah, no, si yo sé, hice el curso tanto, ya hice esto, yo ya sé esto otro. Y pensamos que es como ir graduándonos de diferentes cursos, de pasar de un curso a otro. Cuando lo que en realidad, lo que Jesús está esperando, es que podamos vivir aquello que sabemos. Que podamos practicar aquello que hemos conocido. Dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dijo Jesús, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Mas la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca.
aquellos que conocen la palabra y la practican, aquellos que oyen la palabra y la practican. Amigos, yo te invito a enamorarte de la Biblia. ¿Sabes qué? Mira, yo estaba pensando ahora en la mañana, recién aquí preparando, y yo tengo mi primera Biblia, así una Biblia real, con estudio y todo. La primera, yo me la compré en el año 88. Y me acuerdo que en ese tiempo, no sé, me tiene que haber costado unos 50.000 o 60.000 pesos de dinero de hoy. Fue una inversión. Pero ¿sabes? Yo todavía tengo esa Biblia. Y todavía la leo, una Reina Valera de la línea Thompson, ¿cierto? Una Biblia de estudio Thompson que es maravillosa y ya la he empastado 2 veces. ¿Ya? Para aquellos que no saben, el empaste es cuando se despega de atrás la tapa y hay que volver a empastar. Pero ya la he empastado 2 veces. Pero está conmigo desde el año 88. Amo la Biblia. Amo estudiar la Biblia. Y amo mi Biblia. Yo tengo ahora esta NBI que tengo acá, ¿cierto? Tengo mi NBI aquí. Y este ya debe estar conmigo hace como 8 o 10 años. Pero nada va a reemplazar tu propia Biblia. Y quiero mi Biblia porque yo sé dónde encontrar las cosas rápido. Quiero mi Biblia porque yo tengo apuntes escritos alrededor. Quiero mi Biblia porque tengo versículos claves destacados. Quiero mi Biblia porque tengo apuntes de cuando Dios me habló acerca de ciertas cosas de mi vida, de cómo vivirla. Por eso es tan importante enamorarse de la Biblia. Jeremías, el profeta Jeremías, cuando estaban reconstruyendo el templo, él encontró las palabras, encontró la Torá, y dice que cuando la encontró, las comió. Fueron su alimento. Fueron lo que le dio claridad, fueron lo que le dio dirección, fueron lo que le dio entendimiento, fue lo que le dio fortaleza y esperanza para pasar las situaciones complejas. Entonces, yo quiero invitarte y desafiarte realmente, amigos, en un mundo y una sociedad que está atacando la veracidad y autoridad de la Biblia. No lo hace de manera directa, obviamente, porque sería demasiado, ¿cierto?, expuesto. Pero sí, con filosofía, atacan y quieren sacar definitivamente la Biblia de la sociedad. Pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido. La Biblia sigue siendo el libro más leído. La Biblia sigue siendo el libro más comentado en todo el mundo, amigos. Jesús dijo en un momento, ¿sabes qué? Va a pasar el mundo, va a pasar esto, todas las cosas van a pasar, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Entonces, yo quiero desafiarte, enamórate de la palabra, lee la palabra, lee los evangelios, aprende de la vida de Jesús, aprende de qué es lo que dijo Jesús, cómo vivió Jesús, cómo reaccionó Jesús ante ciertas situaciones y circunstancias. Jesús es nuestro ejemplo de vida. A veces nosotros tomamos aquí, tomamos este hermano acá, pero es Jesús. Tú y yo tenemos que mirar a Jesús y decir, Señor, yo quiero ser como tú. Y Jesús viene y nos dice, lee la Biblia. Señor, yo quiero amar como tú amas. Lee la Biblia. Señor, yo quiero perdonar como tú perdonas. Lee la Biblia. Señor, yo quiero vivir para tu voluntad. Lee la Biblia. Amigos, si hay algo que Santiago, si hay algo que en este libro de Santiago podemos rescatar, es que él nos desafía a una práctica de la palabra de Dios. Por eso él dice, si ustedes han oído esto pero no lo viven, se engañan a ustedes mismos. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el que construye su casa sobre la roca, una vida sólida, que van a venir las diferentes ideas, van a venir los diferentes conceptos, van a venir diferentes pensamientos y filosofías, pero se mantiene firme en la roca porque está aferrado a la palabra. La palabra de Dios, amigos. Bueno, yo tengo mi Biblia guardadita Thompson, ¿cierto? Mira, para más, te voy a decir algo más. En esos años, en el año 88, llegaron 5 Biblias Thompson a la librería Cruzada de Literatura Cristiana. Llegaron 5 Biblias. Y yo había pedido la reserva de una de ellas, ¿ya? Y la otra la compró Felipe Strauss. Pero llegaron 5 en ese tiempo a Chile. Estamos hablando que no eran como hoy día que tú pedías un delivery a Amazon y te llega. No, eran otros tiempos. Pero yo aún tengo mi Biblia.
Y todavía la uso. Y todavía ocupo esa Biblia para estudiar y preparar estas cosas, porque es una información maravillosa. Si hay algo en lo que tú puedes hacer una buena y genial inversión, es en tener una Biblia que te pueda permitir ampliar los conceptos que Jesús enseñó. Vaya y compra una Biblia, vaya, lea la Biblia, ¿no? Tengo un amigo que una vez invirtió como 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos en comprarse una porrada de libros que nunca leyó. En comprarse tiene como 5 versiones de la Biblia que no las lee. No caiga en eso. Yo los libros que tengo, y aquí me faltan muchos más libros, pero fue porque me he ido comprando un libro o 2 libros al mes. Y los leí, se acabó. Y después fui sumando. Pero quiero desafiarte. Lee la Biblia. Enamórate de la Biblia. David dijo, Señor, se me pasa la vida, se me pasan los años. Pero ¿sabes qué, Señor? En tu palabra pongo mi esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Esa es una buena pregunta para hacernos. Mi esperanza es que cambie esta persona, que cambie este otro, que se mejore esta cuestión, que salga. Mi esperanza está puesta en ti, Dios, en tu palabra, dijo David. Por eso es tan importante. Ahora, con esto queremos decir algo que yo sé que choca con mucho del pensamiento humano social de hoy día. La Biblia, compadres y amigas, es completa y totalmente veraz. ¿Ya? De hecho, hay todo un ramo que habla de la veracidad de la Biblia en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. A nosotros se nos ha vendido que no, es un libro viejo, un libro antiguo, que no tiene mayores asideros, pero tiene muchos asideros. La palabra, la Biblia, es la verdad de Dios para esta sociedad y para cada uno de nosotros principalmente. Y me gustaría ver 3 puntitos, ¿cierto? Y leer un poquito en Santiago, capítulo 1, versículo 16, Santiago 1, 16 al 18, ¿ya? Dice lo siguiente: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, ¿cierto? Donde está el Padre que creó la lumbrera celeste, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante, dice Santiago, la palabra de verdad. Me encantó lo que dice aquí Santiago. La palabra de verdad. No es una palabra a medias verdades, no es una verdad a medias. La palabra de Dios no es una verdad a medias, es completamente verdad, para que fuéramos con los primeros y los mejores frutos de la creación. Pero número 1, la palabra, amigos, es verdad. Y no me canso de decir esto, porque yo sé que con todos los golpes que recibimos de la televisión, de internet, de personas no cristianas o aún cristianos que cuestionan la veracidad de la Biblia, para ti y para mí es tan importante que podamos entender, como dice aquí Santiago, porque nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, nos dio vida nueva. ¿Dónde tú y yo descubrimos la vida nueva? Claro, la descubrimos en Jesús. Pero ¿cómo tú y yo sabemos de Jesús? ¿Cómo tú y yo podemos crecer en Jesús? Al conocer su palabra. Su palabra es la que me va a llevar a conocer a Jesús. Por eso es tan importante lo que está diciendo Santiago. Es la palabra de Dios la que va a fortalecer, ¿cierto?, mi ser interior. 15 minutos diarios. Hemos hablado todo este año de esto. 15 minutos diarios. 5 minutos para leer un par de versículos bíblicos. 5 minutos para adorar a Dios. Y 5 minutos para orar. 15 minutos diarios. 5 minutitos. Señor, háblame con tu palabra. Señor, yo quiero aprender, profundizar quién eres tú por medio de tu palabra. Romanos 10, versículo 17. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, o oír el evangelio, o oír la palabra de Dios. Y el mensaje o el evangelio que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, mira, algo tan simple como el apóstol Pablo en un versículo logró unir tantos conceptos. La fe.
Amigos, la fe, para ampliar un poco esto, la fe tiene dos partes, o la fe la podemos subdividir en dos. Uno es la fe de lo que creemos, nuestro conjunto de creencias que le llamamos, esta es mi fe, esta es mi fe. Creo en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es completa y totalmente la palabra de Dios. Creemos que el ser humano está bajo pecado. Y creemos que Jesús vino, Dios mismo se hizo hombre para liberarnos del pecado y traer salvación por medio de la fe en Él. Y así, entonces, un conjunto de creencias que tienen la fe. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, hijo mío, guarda la fe. Cuida la fe. Ese se refiere al conjunto de creencias que tenemos. Que nadie lo cambie, que nadie lo altere, porque ese conjunto de creencias y de fe que el mundo tanto golpea y las corrientes ideológicas o filosóficas las golpean, que eso no se altere. Pero luego tenemos otra fe, que es la fe de confiar. En la fe de confiar, de creer. Yo confío en esto. Eso es fe también. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos lleva y nos desafía a que tengamos un conjunto de creencias sólidas y estables, pero que podamos crecer también en confiar en ellas. Porque por medio de ellas es que tanto tú como yo hemos recibido vida nueva, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Santiago es un libro maravilloso. Pero cuando tú te vas leyendo versículo por versículo y tienes la posibilidad de subrayar o destacar con un lápiz de color y decir, la palabra es verdad. Entonces, número 1, ¿cierto?, del libro de Santiago, del versículo 16 al 18, es que la palabra es verdad. Ahora, vale la pena captar algo, mira, este amor incondicional de Dios. Este amor divino de Dios, este amor maravilloso, esta gracia grandiosa, que no la merecemos. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es recibir algo que yo no merezco. La gracia es recibir de hecho la palabra gracia en el griego se traduce como regalo. Es un regalo, ¿cierto?, de Dios que ni tú ni yo hemos comprado, ni tú ni yo hemos trabajado para ganarla, ni tú ni yo la hemos podido alcanzar. Dios la da por medio de la fe. Pero esta gracia también nos desafía. Este amor también nos desafía. ¿A qué? A creer y confiar en su palabra. ¿De dónde conocemos la gracia? ¿De dónde conocemos de su amor? Por su palabra. Por lo tanto, tú y yo necesitamos aprender a amar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, la Biblia, la que nos va a dar a conocer, ¿cierto?, cuán maravilloso es Dios y cuán maravilloso es su amor y su bondad para cada uno de nosotros. No lo merecemos, amigos, no lo merecemos. La Biblia dice que no hay nadie bueno, ni aún uno en este mundo. Todos en este mundo, de alguna u otra manera, hemos pecado o hemos hecho mal. Entonces, la gracia de Dios viene por medio de Jesucristo a decir, mira, yo te amo e envío a mi Hijo Jesús por ti. Pero ¿dónde crecemos en eso? En la palabra de Dios. Por eso, lo primero, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios es veraz. Y tenemos que aprender a recibirla con gratitud. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por entregarnos tu palabra, que es lumbrera. En un momento David dijo, es una lámpara a mis pies. Tu palabra, Dios, es una lámpara que nos ilumina en un mundo oscuro, en un mundo que le falta iluminación. Y no lo digo por luz, lo digo por el corazón. La Biblia, amigos y amigas, yo te desafío, te animo, te exhorto, ¿ya?, a que no dejes la lectura de la palabra. A que no dejes de leer, y no tan solo leer lo que a ti te gusta leer, porque a veces nosotros conocemos ciertos versículos o ciertos capítulos, voy a leer esto, no. Lee. Parte por el Evangelio, lee el Nuevo Testamento, parte por lo primero, tal vez lo primero que debes desafiarte a ti mismo o misma es leer los 4 Evangelios. Leer los 4 Evangelios. Partir con Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Lee los 4 evangelios, léelos. No te dejes estar. Léelo y alimenta tu alma y corazón. Y tú te vas a dar cuenta de cuánto beneficio va a traer esto a tu vida. Este amor asombroso, ¿cierto? Que tenemos, que lo único que nos pide es que podamos enamorarnos de su palabra. Bueno, número 1 entonces, es que la palabra de Dios es veraz y la recibimos con gratitud. Gracias Dios, porque Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no nos ha dejado abandonados. Dios no nos ha dejado solos, desorientados, sino que ha dejado su palabra como luz en medio de la oscuridad. Número 2, en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21 voy a leer. Mis queridos hermanos, dice después Santiago, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Hay tanta información pero todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Escuchar más, hablar menos y no enojarse. 3 cositas, amigos. Hablar menos, escuchar más y no enojarse. ¿Ya? ¿Cuánto le haría bien estos 3 elementos a nuestra sociedad? Escuchar más, hablar menos y no enojarse. ¿Ya? Pero como no toman en cuenta la palabra, viven a la pinta de ellos. Hablar menos, escuchar más y no enojarse. Bueno, versículo 29 de Santiago dice, pues la ira humana no conduce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense, sáquense toda inmundicia y maldad que a tanto abunda hoy día en la sociedad, para que puedan recibir, mira lo que dice aquí, con humildad, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Pero número 2, recibimos su palabra con humildad. Humildad. ¿Se acuerdan el versículo de Proverbios que recién leímos? Dice que el hombre, el ser humano, cree tener la razón en cosas y toma decisión en base a eso, pero su camino siempre es meter la pata y equivocarse. Pero los caminos de Dios son siempre correctos. Entonces recibimos la palabra con humildad, diciendo, Señor, vengo a ti porque necesito tu palabra. Señor, vengo a ti porque necesito tu orientación. Señor, vengo a ti porque necesito esa lumbrera en medio del camino oscuro, tormentoso muchas veces, que nos toca vivir. ¿Cómo tú tomas tus decisiones? Orgullosamente diciendo, no, si yo sé. Hoy día si hay algo que uno escucha mucho a la gente, no, si sé, yo ya sé. Eso es un orgullo tremendo, una soberbia, alejado de lo que la Biblia nos enseña. Pero Santiago viene y nos dice que recibimos con humildad la palabra de Dios. Tener un corazón necesitado. En un momento David dijo, Señor, mi corazón te anhela como la tierra seca anhela tu agua. Oh, Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos de ti porque tú eres quien tiene la palabra real en cada momento y en cada situación. El día domingo pasado, en la reunión de la iglesia, dijimos algo que Tim Keller dijo y que creo que vale la pena repetir. Y lo voy a leer. En un momento, el domingo lo dijimos. Dijimos, si tu Dios nunca está de acuerdo contigo, podría ser simplemente que estás adorando una versión idealizada de ti mismo. ¿Ya? Quiere decir lo siguiente. Si nuestro Dios no nos cuestiona nuestra forma de vivir, es porque tal vez nosotros hemos acomodado un Dios a nuestra pinta. Y nosotros hemos creado nuestro propio Dios y hemos dicho, no, si Dios es así, Dios acá. Y hemos creado nuestro propio Dios. En vez de ir a la palabra y descubrir cómo es Dios. Por eso Tim Keller dice, mira, si tu Dios no te confronta, si tu Dios no viene para guiarte y para decirte esto está bien o esto está mal, si tu Dios no te está diciendo esto porque tal vez tú has creado tu propio Dios y te encuentras la razón en todo, obviamente. No, sí, está todo bien. Pero amigos, eso es un orgullo tremendo.
El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, y dijo: así que no dejamos de dar gracias a Dios. No dejamos. La iglesia en Tesalónica, una ciudad allá, dice: así que no dejamos de dar gracias por ustedes, dijo Pablo, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, lo que estamos haciendo ahora, la aceptaron no como palabra humana. Mira esto. Sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pero ya en esos años, ya en esos tiempos, habían dos tipos de espectadores o dos tipos de oidores. Aquellos que oían la palabra con una mentalidad humana, creyendo que era palabra humana. Qué linda la palabra, qué lindo los pensamientos, qué linda la filosofía, qué lindo. Y tomamos esto como humanamente. Pero el apóstol Pablo dijo: pero yo doy gracias por la iglesia en Tesalónica, porque ellos abrazan lo que predicamos como palabra de Dios. Como una palabra real que viene del cielo para cada uno de nosotros. Por eso, ¿cómo tú recibes la palabra? ¿A un libro más? ¿Como leer Harry Potter? ¿O Paulo Coelho? ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? Es tan importante recibir la palabra de Dios como lo que es. Una palabra de Dios para nuestras vidas, que viene a confrontarnos o a tratarnos. Por eso es tan importante. Santiago dijo: no se engañen a ustedes mismos. Si ustedes conocen la Biblia pero viven a la pinta de ustedes, es porque la Biblia que tienen es como un libro cualquiera más y no es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ya, ahí puedes contestar. Entonces, es tan importante que podamos entender esto. Yo coloqué algo aquí que puede ayudarnos en gran manera. Dice: la marca de un corazón transformado, la marca de un corazón transformado y enamorado de Dios es que se dejará humildemente y con gratitud guiar por Dios. Un corazón transformado que ama a Dios, amigos, se va a dejar guiar por Dios. Va a dejar que Dios guíe su vida. Va a dejar que Dios transforme su vida. Va a dejar que Dios guíe su vida. Pero cuando nosotros guiamos nuestra propia vida a la pinta nuestra, es un orgullo y soberbia decir: no, Dios, si yo ya sé. Por eso tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, guíame, enséñame. Quiero caminar en tus caminos y quiero caminar contigo. Quiero conocerte más, Dios. Y quiero de una u otra forma, Señor, aprender a vivir en los planes que tú tienes para mi vida. Pero para eso yo necesito recibir la palabra de Dios con humildad. Entonces, número 1, recibimos la palabra de Dios con gratitud porque es verdad. Número 2, recibimos la palabra de Dios con un corazón humilde. Número 3, voy a leer de Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice, mira lo que dice: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Pero quien se fija atentamente en la ley, en la palabra de Dios, en la perfecta que lo da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amigos, abrazar la convicción de la palabra. Si hay una palabra que Dios me ha dado vuelta en mi mente y corazón, es la palabra convicción. Convicción. La palabra convicción viene de la palabra convencido. Estoy convencido de esto, Dios. Estoy convencido que tú eres verdad. Estoy convencido que tu palabra es verdad. Estoy convencido que tú eres real. Convencido en medio de las situaciones más complejas, que la convicción te sostenga. Así, para ir terminando ya, porque estamos en la hora, en 1 Tesalonicenses 1:5 dice: porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando pero Pablo dice con profunda convicción. ¿Qué es lo que te va a sostener en el momento de la dificultad?
¿Qué es lo que te va a sostener en los momentos en que vengan las tribulaciones, las pruebas, las situaciones difíciles de tu vida? ¿Qué te va a sostener? ¿Sabes lo que te va a sostener? Tus convicciones. Tus convicciones son los pilares. Y si tú hoy día no tienes convicciones, es como cuando tú construyes sobre la arena, dijo Jesús. Van a venir los vientos, va a venir el agua y se la va a llevar porque no hay solidez en su base. La palabra de Dios. ¿Cómo relacionarse con la palabra de Dios? Yo quise escribir esto porque creo que para mí es importante. Consigue una Biblia de papel. Ten una Biblia real, no tan solo la Biblia virtual. Ten una Biblia real, ten tu Biblia, ¿ya? Consigue una Biblia de papel. Aparte un tiempo diario, 5, 10, 15 minutos, para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para memorizar la Biblia. Memorizar ciertos versículos que para ti pueden resultar claves. Tener tu Biblia de papel, apartar 10, 15 minutos diarios para leer, estudiar, aprender, crecer. Tener un plan de lectura. Cuando tú entras a Google, por ejemplo, en Internet, tú puedes colocar plan de lectura bíblica y te van a arrojar una serie de un montón. Hoy día hay como 20 diferentes planes de cómo leer la Biblia completa en un año. Entonces tú puedes ir cada día, te dice día 1, tal, lea de aquí hasta acá. Día 2, lea de aquí hasta acá. Está hecha para niños, pero podemos tomarlo. Una lectura, ¿cierto? Un plan de lectura bíblica. Y después, no te limites solo a leer. Aplícala, vívela, practícala. Santiago es un libro maravilloso. Santiago es un libro maravilloso, amigos, que de una u otra forma nos desafía, a ti y a mí, a crecer en él, a crecer en su palabra. No nos engañen. Santiago dijo aquí, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues se engañan a sí mismos. Pónganla en práctica. Convicciones. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice Santiago? La palabra de Dios es verdad. ¿Cómo recibo esa palabra? Lo primero, la recibo con un corazón con gratitud. Gracias, Dios, por tu palabra. Segundo, lo recibo con un corazón humilde. Señor, tú tienes la razón y no yo. Y tercero, la recibo con convicción, que es palabra de Dios. La palabra de Dios. Profunda. ¿Ya? Amén. Ya, amigos, vamos a orar. Vamos a llegar hasta aquí porque ya son 2 minutos para las 10 de la mañana. Ay, la hora pasa, pero volando. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, recibimos tu palabra con gratitud. Gracias, Dios, por tu palabra que es lumbrera, lámpara en un mundo oscuro. Gracias, Dios, por cómo tú nos guías y nos enseñas. Recibimos tu palabra con humildad, poniendo tu palabra por sobre nuestros conceptos e ideas, poniendo tu palabra aún por nuestros propios pensamientos y filosofías. Señor, tu palabra es verdad por sobre todas las cosas. Y tercero, Dios, Señor, la recibimos con convicción, sabiendo que no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Señor, bendice a cada persona que está conectada hoy día. Señor, que puedan crecer cada uno mucho más y profundizar en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que tal vez están pasando dificultades, para que sea tu palabra la que traiga esperanza a sus vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por conectarte hoy acá, ¿cierto? Que Dios les bendiga mucho. Y nada, vamos a pegar una saludada por aquí a ver quién se fue añadiendo. Bueno, Verónica Loyola, buen día. Carlos Cornejo, buen día, comunidad. Bendecido día para todos. Rita Zárate, Mancilla, amigo, gusto de saludarte. Raúl Belmar, buenos días, Pastor Cristian. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amigos y amigas. Lean la Biblia, practiquen la Biblia, traten. Mira, la Biblia, escúchame esto, último tips, ¿ya? Es imposible vivir la Biblia aparte del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu y dame el poder para vivir en lo que tú dices en tu palabra. Amén. Ya, amigos, que Dios les bendiga. 13 grados, el día es 4 de agosto 2021, ¿cierto? Isabel, que Dios te bendiga.
Nos vemos este domingo. Recuerda que este domingo tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana, para las personas con pase de movilidad que ya se han vacunado, y a las 12:45 tenemos una segunda reunión para aquellos que no tienen pase de movilidad y que aún no han logrado vacunarse. Así que le invitamos, inscríbete, recuerda que tienes que inscribirte para venir a las 11 o a las 12:45. Amén. Y amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, una hermosa semana desde lo que va quedando. Hay un solcito acá en Santiago, está calentito, está rico. Chao, chao amigos, que Dios les bendiga. Saludos a la familia, chao, chao.